de las primeras características que vemos en este personaje, en lo general suelen presentar ideas bastante obsesivas. Se sienten tremendamente frustradas por las cosas que han hecho o por las cosas que no han hecho en su vida. Te podría decir el trastorno psicológico por el cual yo me decanto a la hora de analizar a Octopus. El vídeo de hoy es bastante peculiar. Hay muchos casos que veo en consulta que en cierto modo se parecen bastante al contenido que vamos a ver hoy en este vídeo. De hecho, voy a dar algunas pistas o claves para entender a Otto y al trastorno que presenta este personaje, que de alguna manera, como digo, se parecen bastante a lo que yo veo en consulta. Y quiero que tú en los comentarios me dejes cuál crees el que para ti es el más frecuente en casos de consulta psicológica. Una de las primeras características que vemos en este personaje, en Otto Octavius, Octopus, para los que somos amantes del género de superhéroes, es que es un personaje tremendamente inteligente. Está perfectamente reflejado en la película de Spider-Man 2 y también en el videojuego de Amazing Spider-Man, como este personaje y su genialidad es algo pues que es lo habitual en él. De hecho, con bastante frecuencia las personas que tienen un coeficiente intelectual superior a la media y que representan esos rasgos del genio o de las personas inteligentes o más inteligentes suelen presentar algunas características que vamos a ver en el vídeo de hoy. Y una de las primeras características que vemos reflejada en Otto y con esta genialidad del personaje es la tremenda devoción, la tremenda pasión y la tremenda persistencia que tiene hacia su trabajo, algo que le lleva a invertir grandes cantidades de horas de trabajo en solo su trabajo, pero también en descuidar otras áreas que son importantes para el personaje, como por ejemplo el área social o el área sentimental. De hecho, en el personaje del Doctor Octopus sabemos que sí, que ha estado casado, pero no sabemos nada más de su área social. De hecho, por ejemplo, la película nos hace ver que es un personaje bastante solitario. Como digo, también es esencial entender que personajes como el Doctor Octopus, personas que tienen este tipo de perfil, aunque sean tremendamente expertas en ciertas áreas, como por ejemplo las ciencias, no son nada buenas, de hecho todo lo contrario, en áreas como por ejemplo el arte o la literatura. Y hay veces que personas con este tipo de perfil son tremendamente hábiles para contenidos más lógicos y analíticos, pero no son tan buenas para el terreno emocional. De hecho, una muestra muy clara la tenemos en la escena en la que está conversando con Peter mientras la escena le está contando él los dramas de su lío amoroso con Mary Jane y del momento en el que están, y la solución que le da a Peter es que le dé poesía. Y evidentemente, spoiler, no funciona. Otra de las características del personaje es ese perfil obsesivo. Como te estaba comentando, suelen estar obsesionados y tremendamente ocupados por un tema. La mayoría de las personas expertas en este tema, los genios, tienen esa parte obsesiva. Suelen estar completamente absortos en el tema que les ocupa y, como te decía antes, hay un descuido de otras áreas vitales, sobre todo la social. Pero aparte de todo esto, son personas que en lo general suelen presentar ideas bastante obsesivas, no solo en el trabajo. Hay veces que este tipo de personas, si se obsesionan con algo o con alguien, es muy difícil sacarles de esa idea y es algo que tienen que trabajar. Por ejemplo, si una persona les cae mal o una persona les ha hecho algo y les han hecho daño, suelen ser personas que se fijan mucho en estos aspectos y cuesta mucho reparar aquello que ha pasado. Pero como te decía, esa parte obsesiva no les ayuda nada. Y si te das cuenta, la parte obsesiva por un lado está bien, es decir, les ayuda, les puede ayudar en lo académico, en lo profesional o laboral, pero en la parte personal es todo lo contrario. Un tercer aspecto que me gusta mucho de este personaje es la frustración vital, algo que evidentemente refleja Octopus, pero que también están presentes en muchas personas que pasan situaciones similares a las que presenta este personaje. Como te decía, Otto es un personaje frustrado y a lo largo de la historia de los cómics y aventuras del Trepamuros siempre se ha reflejado a Octavius como el genio frustrado y maltratado por Norman Osborn. De hecho, en la historia del videojuego de Amazing Spider-Man se centra principalmente en esta situación vital del personaje. Y hay muchas personas que veo en consulta que se sienten tremendamente frustradas por las cosas que han hecho o por las cosas que no han hecho en su vida. Toda esa rabia no expresada ni canalizada la almacenan y guardan hacia adentro hasta que un evento estresante que no pueden manejar las desborda. Como por ejemplo un fracaso muy grande o la muerte de un ser querido, que casualmente es lo que le ha pasado a Octopus. Y toda esta rabia y frustración es un tema tremendamente importante para entender lo que te voy a explicar a continuación.
frustración. Pero si no te quieres frustrar más, si no quieres que nadie se frustre más, lo que mejor puedes hacer es suscribirte a este canal, porque así nadie se frustra. Cuando hay mucha rabia, hay mucha frustración y encima hay un evento estresante más, hay veces que sucede un tipo de fenómeno, una fragmentación de la identidad que lleva a esa persona a canalizar todo lo que siente. A ver, esto es realmente complejo. Toda esa rabia acumulada que te mencionaba antes se libera. En muchas ocasiones, expresar toda esa rabia y aceptarla implicaría asumir que todos hemos cometido errores y que somos los responsables de lo que haya pasado, como por ejemplo un experimento científico de la leche y del desastre por un pequeño error. Claro, toda esa rabia y esa frustración por fallar genera culpa por lo que ha pasado y por lo que uno ha podido hacer, o algo que por ejemplo el propio Otto no ha podido ver, no ha podido subsanar. Por eso en ese momento hay una parte de su identidad que se libera, una parte más oscura, una parte que almacena toda la rabia, que en este caso está simbolizada por la personalidad del Doctor Octopus. Y solo cuando lucha contra Peter, al final de la película, acepta realmente que es el responsable y que ha estado actuando en contra de sus principios. Puede asumir toda la culpa y la responsabilidad con su verdadera identidad, la del Doctor Octavius. Sería algo parecido a lo que ya comentamos con el análisis de Walter White y Heisenberg, en cierto modo. Evidentemente no me puedo olvidar de algo muy característico en este personaje, que es la depresión y el estrés post-trauma. Siempre que hay un acontecimiento traumático, como es el caso de un fracaso muy grande o la muerte de un ser querido, que esa persona haya presenciado eso, evidentemente es un episodio traumático, que suele estar acompañado en el 99% de los casos de esa parte depresiva, de un sentimiento de tristeza, de desolación, de decepción que acompaña a la persona. Algo que vemos muy reflejado en el personaje de Octopus. Y muy unido a lo anterior, tenemos que hablar de cierto episodio que se da en este personaje, el episodio maníaco depresivo. En el personaje de Octopus vemos cómo se mezcla tanto esa parte en la que claramente hay una tristeza profunda con una fase maníaca. Los episodios maníacos se caracterizan por una gran irritabilidad, un ánimo aparentemente eufórico, en contraposición con los episodios más depresivos. Muchas veces, de manera popular, cuesta identificar a estas personas porque se tiende a pensar que como tienen energía y tienen ánimo, no están pasando por un momento difícil, pero realmente vemos como detrás hay mucho sufrimiento. Y creo que con toda esta información que te estoy compartiendo hoy y como colofón final, te podría decir el trastorno psicológico por el cual yo me decanto a la hora de analizar a Octopus, que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar se caracteriza en términos generales por dos tipos de fases, una fase maníaca y una fase depresiva. En estas personas vemos claramente como por ejemplo en Octavius presentan esta fase depresiva llenos de desesperanza y seguidos por una fase más maníaca caracterizada por esa euforia y ese aumento de la energía. Lógicamente en la realidad no está tan rápido como en cuestión de segundos como vemos en la película, es más cuestión de días, semanas, meses incluso. De hecho en la fase maníaca, como te decía antes, vemos bien en Otto el aumento de actividad, la disminución de las horas de sueño reflejado en sus expresiones faciales o la tremenda importancia que se concede a sí mismo y a su proyecto. Aunque ahora explicaré esto último mucho mejor porque tengo una teoría diferente y esto sí que es algo que sucede muchísimo en consulta. Por otro lado, la fase depresiva se caracteriza por ese aislamiento, el descenso o abandono de actividades o la falta de apoyo social, entre otras. Que si os fijáis, teniendo en cuenta el ambiente de Otto y la vida que ha tenido Otto, realmente tenía el caldo de cultivo perfecto para desarrollar este tipo de cuadro psicológico, porque descontando a su mujer realmente el apoyo del entorno era inexistente. Y como te decía antes, respecto a la importancia que se concede a sí mismo y a su proyecto, tengo una teoría diferente. Esto es algo que se ve muy bien en la película de Spider-Man 2. Otto es una persona que ha concedido una idea desmesurada siempre a su proyecto y al éxito del mismo. No lograrlo, como hemos dicho, era algo con lo que no podía lidiar, generaba muchísima frustración y sentimiento de fracaso, porque implicaba lidiar con él y con toda la rabia y la culpa de la muerte de su mujer. La persistencia en su idea y en continuar para hacerlo de nuevo tiene un importante mensaje que darnos. De hecho, en este sentido, si Otto continuaba y tenía éxito, hubiera sido una forma de demostrarse a sí mismo que el fracaso anterior se debía a factores externos que no pudo ni podía prever
y no algo interno que tuvo que ver con él y que por lo tanto él es el responsable y el culpable. Y esta persistencia, todo ese plan, es una forma de lidiar con la culpa, por no aceptarla. Y esto os puedo asegurar que se ve bastante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aparte de lo último que he dicho, de lo que se ve bastante, quiero que en los comentarios me dejéis cuál creéis que es de todas las señales y claves que hemos dado, cuál podría ser el señal, pista o aspecto psicológico que se suele ver en consulta en personas que han pasado situaciones remotamente similares a lo que estamos viendo hoy. Por cierto, si os interesa este tipo de análisis más, bueno, centrados en el personaje pero mezclados con aspectos de consulta, dejadme en los comentarios, dejadme más personajes de Marvel, de DC, de series que queréis que analice y por supuesto, y si queréis nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.